¿Cómo están alumnos de tercer grado? ¿Sí? Hoy día en nuestra primera sesión, ¿sí? Que pertenece al tercer bimestre y la quinta unidad, vamos a trabajar, representamos a las fracciones gráficamente. ¿Sí? En el libro ustedes van a leer ecuaciones a las fracciones gráficamente. Ahí hubo un problemita de edición, ¿sí? El nombre correcto es representamos a las fracciones gráficamente. ¿Sí? Eso sería lo correcto. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, primero tenemos que entender de qué es una fracción. ¿Sí? Muchos de ustedes se preguntarán qué es una fracción. ¿De acuerdo? ¿Qué es una fracción? Una fracción se considera así a qué? A una parte de un todo. ¿Sí? Pero esta parte a la que referimos tiene que ser ¿qué cosa? Partes iguales, ¿sí? De ese todo que ha sido dividido, ¿sí? En partes iguales. Eso significa entonces que si yo tengo aquí una torta que han realizado por mi cumpleaños y yo quiero repartirla entre 4 amiguitos, ¿sí? Entonces esa torta está repartida equitativamente y cada parte de esa torta representará a una fracción. Pero en cambio, si yo hago esto, supongamos que es la misma torta, ¿sí? Y yo lo parto así de esta manera. ¿Puedo decir que esto es una representación de una fracción? Ya no, esto no cumple, porque sus partes no son iguales, ¿de acuerdo? En cambio, este sí cumple, ¿por qué? Porque todas sus partes sí son iguales. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Que la división para una fracción tiene que ser en partes iguales. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo se representa una fracción? Una fracción tiene dos elementos, ¿sí? Entonces la fracción tiene dos elementos, ¿sí? Entonces vamos a aprender quiénes son esos dos elementos. Un elemento que se encuentra en la parte de arriba, que es la n, ¿sí? Y otro elemento que se encuentra en la parte de abajo, que es la d. ¿Qué significa n? Significa numerador. ¿Y qué significa d? Significa denominador. ¿De acuerdo? El numerador, ¿sí? El numerador indica las partes tomadas. Indica las partes tomadas. Y el denominador indica las partes divididas. Indica las partes divididas. Entonces significa que en esta torta, supongamos que en esa torta, ¿sí? Fue dividida en 4 partes porque quise invitar a 4 amiguitos y solamente asistieron 3 y se comieron solamente 3 partes, quedando una sola. La pregunta es ¿cuánto representa las partes que se han comido? Te dice que el numerador indica las partes tomadas, es decir, en este caso serían las partes que se han comido. Son 3 partes que se comieron, entonces el numerador sería 3. ¿Y quién sería el denominador? El denominador indica las partes divididas. Entonces, esta torta se dividió en 4 partes, entonces aquí sería 4. Entonces, lo que se han comido representa los 3 cuartos. Y lo que no se han comido representa 1 de 4, o sea, un cuarto. Entonces, si la pregunta es ¿cuántas partes han comido 3 cuartas partes de la torta. Muy bien. Entonces, bajo ese concepto, ustedes tienen que trabajar. De igual manera, si aparece un gráfico, ¿sí? Supongamos que tengo un gráfico, vamos a tratar de hacerlo lo más listo. Supongamos que tengo un gráfico ahí y solamente parece pintado lo siguiente. Y me dicen representarlo en una fracción. Dice que el numerador indica las partes tomadas o sombreadas, 1, 2, 3, 4. Y el denominador indica las partes divididas. Todo fue dividido en 6 partes.
Entonces todo esto representa 4 sextos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Ahora sí vayan a su libro, ¿sí? Y vamos a dar algunas indicaciones. A cada niño o niña, ¿sí? Le tocó, ¿cuántos trozos hay ahí? 3, 6, 7, 8, y son 4 niños. Entonces, de los 8 trozos, si son 4 niños, les tocó 2, ¿sí? A cada niño o niña le tocó 2 trozos de los 8 trozos que se dividió la torta. En el otro, a cada niño le tocó un trozo de los 4 trozos que se dividió la torta. Observa los siguientes círculos y marca con un aspa aquellos que están divididos equitativamente. ¿Sí? Lo que había explicado aquí. Van a ver quiénes sí están formados equitativamente. En el problema número 4 ya está resuelto. El problema número 5 nos dice divide en partes iguales y colorea según la fracción. Entonces tiene 3 octavos, hay que dividirlo en 8 partes y solamente colorean 3. 5 sextos lo dividen en 6 partes y solamente colorean 5. 2 quintos solamente en 5 partes y colorean 2. Un cuarto, ¿sí? Colorean solamente 1. Colorea el rectángulo según indica, de rojo 3 de 8, de azul 2 de 8 y de verde 1 de 8. ¿Qué fracción del rectángulo no coloreaste? La que no se colorea lo representan en fracción. Ahora, en la número 7 dice ubica las fracciones en la recta numérica usando un punto rojo. ¿Sí? Muy bien. Vamos aquí. Entonces, ¿cómo se ubican en la recta numérica? Pongamos aquí, tengo 0, y aquí tengo 1. ¿Sí? Supongamos que a mí me piden ubicar 2 quintos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? 2 quintos significa que está dividido en 5 partes. Entonces voy a dividirlo más o menos. 1, 2, 3, 4. Y por acá lo voy a poner. ¿Sí? 5. Aquí era 1, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver. Vamos a colocar. El primero tendría que ser, este de acá, tendría que ser 1 de 5 partes. Este 2 de 5 partes. 3 de 5 partes. 4 de 5 partes. Y este 5 de 5 partes. Y 5 entre 5 es 1, por eso aparece el 1. Entonces, ¿cómo lo ubico? Ahí está, ubicado. 2 quintos. Eso es lo que tiene que hacer. Muy bien. Continúan en el problema número 8, también de la misma manera. ¿Sí? En el problema número 9, el número de divisiones y qué división es equitativa. Si van a ver cuál de ellas sí es equitativa y cuál no. En la número 10, observa los círculos y escribe en el recuadro inferior el número de partes totales que se dividió y en el recuadro superior el número de partes que están pintadas. ¿Sí? Lo que hemos explicado aquí. Luego tienen el problema número 11, ¿sí? Que ya está resuelto. En la 12 dice, Francisco tiene un chocolate dividido en 8 trozos. Si invita 2 trozos, ¿qué fracción del chocolate invita? ¿Sí? También hay que crear la fracción. Pamela parte un pastel de 12 porciones y come una porción. ¿Qué parte del pastel no comió? Si comió 1, quedaron 11. 11 de 12. ¿Sí? Entonces la fracción es 11 doceavos. Un terreno se divide en 5 parcelas iguales, en 2 de ellas se siembran zanahorias y en las otras 2 rabanitos. ¿Qué fracción del terreno queda sin sembrar? 2 y 2 son 4, sobraría 1, un quinto. Al dividir un entero en 2 partes iguales tenemos 2 mitades. Divide cada entero en 2 partes iguales y pinta de azul su mitad derecha y de rojo la mitad izquierda. ¿Sí? Está fácil ese para que coloree. Muy bien. En el problema número 18 dice, escribe una fracción para la parte pintada de cada figura y luego une a la fracción que representa la parte no pintada de la misma. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pinto un tercio, ¿qué es lo que le falta? Le falta 2 tercios. Si yo pinto 6 octavos, ¿qué le falta? 2 octavos. Así van a unir. Muy bien, alumnos, espero hayan podido comprender muy bien este tema, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? La fracción entonces necesita tener partes iguales para que se considere una fracción. Si no tiene partes iguales, como en este caso, no se considera una fracción. No se olviden que tiene 2 elementos, numerador y denominador.
Numerador indica las partes tomadas o pintadas y el denominador indica las partes divididas que ha sufrido la unidad. Muy bien, alumnos, espero hayan podido comprender este tema y nos vemos en nuestra próxima clase.